Hola, mi nombre es Alberto Guerrero y soy rector, ¿verdad?, nacional y dirijo varios campuses aquí en la ciudad de Chicago y alrededor de Estados Unidos. Y en este día para mí es un gran privilegio saludarte y poder presentar el curso Panorama General de la Biblia UPL. En este día damos la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que tengas toda la atención posible y te concentres en la clase que tenemos por delante. Primeramente, Panorama General de la Biblia es un libro, uno de los primeros que usamos para el programa Liderazgo Avanzado. Panorama General de la Biblia es un curso fascinante que nos da los conocimientos iniciales y necesarios para enfrentar el desafío de conocer la palabra de Dios revelada a los antiguos. Es la base indiscutible para entender tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Una de las metas o objetivos que en este módulo queremos alcanzar al finalizar todo este libro es, número uno, es conocer los conceptos básicos e introducidos para entender tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Número dos, estructurar las diferentes secciones de la Biblia. Y tres y último, comprender el mensaje central de cada uno de los libros de la vida. Vamos a aprender, ¿verdad?, para poder utilizar como un buen carpintero, conoce sus herramientas. Yo creo que un buen maestro, un buen discípulo debe conocer la herramienta más importante que va a ser utilizada por el resto de tu caminar con Dios, que es la santa divina palabra del Señor. Vamos a poder ver cómo la palabra de Dios se separa para poder entenderla por parte. Lección número 1. Generalidades de la Biblia. A. La autoridad de la Biblia. La autoridad de la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el relato del origen del universo y del extraordinario plan de Dios para con la humanidad, es lo que podemos hablar del Antiguo Testamento. Lo repito una vez más, el Antiguo Testamento es el relato del origen y del extraordinario plan de Dios para con la humanidad y del universo. Podemos ver a Jesús en el Antiguo Testamento y a Pablo también en el Antiguo Testamento. Para más información, sigue leyendo, ¿verdad?, en tu libro. B. Revelación e inspiración. Concepto de revelación. Revelación es dar a conocer algo que no es conocido. Inspiración. Inspiración es la capacidad que Dios dio a una persona para escribir sin error. Una vez más, revelación. 1, revelación es dar a conocer algo que no es conocido. Y 2, concepto de inspiración. Inspiración es la capacidad que Dios dio a una persona para escribir sin error. C. El canon. Podemos decir que el canon puede ser el conjunto de reglas o principios que utilizan un cuerpo de eruditos, hombres de la iglesia, para determinar la inspiración de un relato, el cual adquiere el rango del sagrado canon, ¿no? Vamos a ver también que en este curso vamos a verlo de una perspectiva hebrea. Quizás cuando tú sigas este curso dirás, bueno, este módulo es diferente a lo que la Biblia. Yo hablo mi Biblia y en la hora del index se usa diferente. Breve momento estaremos explicándote el por qué. Otra cosa muy importante es sobre los libros apócrifos. Número 3, los libros apócrifos. Apócrifos significa escondidos y se aplica a un número de libros y escritos que aparecen en la versión griega de los 70. Ahora, tenemos que entender lo siguiente, que el canon o estos grupos de eruditos, hombres que tenían ciertos requisitos para cumplir, que también lo vas a ver ahí en el número 4, criterios para la canonicidad, tenían que tener ciertos requisitos muy altamente, parte del carácter de cada uno de ellos. Y estos hombres, dirigidos por Dios y por el conocimiento que ellos tenían, ellos decidieron optar por aquellos libros que son considerados inspirados, que hoy es parte del canon, son parte de los 66 libros que estamos estudiando en la Biblia. Pero hay otros libros que se llaman libros apócrifos, los libros escondidos, que son aquellos libros que ellos rechazaron rotundamente porque no tenían los requisitos para poder aceptarlos como libros inspirados por Dios. Antes de continuar, ¿verdad?, con el Pentateuco y continuar por toda la palabra de Dios, quiero explicarte que la Biblia en hebrea, que es lo que se va a estudiar en este módulo a través del Panorama General de la Biblia, vas a entender que el Antiguo Testamento está dividido de la siguiente forma. El Pentateuco, con 5 libros, los profetas anteriores con 6 libros, los profetas posteriores con 15 libros y los escritos con 13 libros. El orden que la Biblia hebrea sigue, obviamente es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, profetas anteriores, Josué, Jueces,
los libros de Samuel, los libros de los reyes, y luego los profetas posteriores, la forma hebrea lo dirige de esta forma: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y los escritos los organiza de la siguiente forma: los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, el Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas. En el libro que estás teniendo en tus manos, el cual vas a estudiar, va a seguir ese orden durante todo el Antiguo Testamento. Va a ir libro por libro, comenzando en la lección número 2, donde va a comenzar hablando sobre el Pentateuco, que es una palabra en griega que acuñaron los traductores de la Septuaginta para los 5 libros de Moisés. En castellano significa 5 escritos o 5 rollos y comprende desde el Génesis a Deuteronomio. Pero debido a que este libro lo tienes que estudiar para poder contestar las preguntas al final de cada lección, que es parte de tu prueba o examen o tu evaluación de tu conocimiento, aparte de las actividades que tienes que llenar para poder ayudarte en el conocimiento, siendo este el primer libro del curso de liderazgo avanzado, algo que me gustaría compartir el resto del tiempo que nos queda es el orden clásico o tradicional que podemos llamar. Si tú tienes una Biblia y la abres al comienzo de la misma, vas a ver el índice y vas a ver que la Biblia está dividida o clasificada diferente. Y antes de explicarte el Antiguo Testamento, se me olvidaba que la Biblia está dividida en 2 partes. El Antiguo Testamento, que contiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros. Y ahora, Antiguo Testamento, en el orden clásico. Vamos a ver que la Biblia está separada o clasificada en 4 divisiones, y una de ellas en 2 divisiones, subdivisiones. Me explico. La primera es considerada el Pentateuco. La segunda, los libros históricos. Luego vienen los libros poéticos. Y luego vienen los libros proféticos. Y los libros proféticos se dividen en 2 partes. Los profetas mayores, ¿verdad?, como conocemos, y los profetas menores. Los profetas mayores, 17, y los profetas menores, 12. Enumeremos cada capítulo, ¿verdad? La división, el capítulo 1 o la división número 1, podemos decir, es el Pentateuco. Son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis trata del libro de los orígenes, el origen del universo, del género humano. En gran parte es un registro de la historia de los comienzos del pueblo escogido. El libro de Éxodo, la esclavitud, la liberación y los comienzos de la historia de Israel en su camino de Canaán bajo liderazgo de Moisés. Levítico, tercer libro. El libro de leyes acerca de la moralidad, limpieza, alimento, etc. Enseñanza, el acceso a Dios a través de los sacrificios. Cuarto libro del Pentateuco, Números. El libro de los peregrinajes de Israel, el recorrido de 40 años por el desierto. Y Deuteronomio es una repetición de las leyes dadas poco antes que Israel entrara a Canaán. Ahí tienes los 5 libros del Pentateuco, que es el primer capítulo o la primera clasificación, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Segunda capítulo o segunda clasificación del Antiguo Testamento son los libros históricos, que son considerados 12 libros. El primero de ellos es Josué. Es un registro de la conquista de Canaán bajo liderazgo de Josué y de la división de la tierra entre los 12 tribus. Sigue el libro de Jueces. Es la historia de los 6 sometimientos de Israel y de las varias liberaciones de la tierra a través de los 15 jueces. Luego el tercer libro de los libros históricos es Ruth. Es la bella historia de Ruth, una ascendiente de David y de Jesucristo. Luego sigue Primera y Segunda de Samuel. Es la historia de Samuel con los comienzos y primeros años de la monarquía en Israel bajo los reinados de Saúl y David. Luego sigue Primera y Segunda de Reyes. Es la historia de los comienzos del reino de Israel y más tarde del reino dividido. Aparecen las personalidades heroicas de Eliseo y Elías. Luego, después de Reyes, sigue Crónicas. Primera y Segunda de Crónicas. Es gran parte un registro de los reinados de David, Salomón y los reyes de Judá hasta la época de la cautividad. Luego continúa con el libro de Esdras. Y Esdras es un registro del regreso de los judíos de la cautividad y de la reconstrucción del templo. Luego continúa con el penúltimo libro llamado Nehemías, que es considerado dentro de la clasificación de los libros históricos.
Nehemías es un relato de la reconstrucción de los muros de Jerusalén y del restablecimiento de las ordenanzas sagradas. Finalmente, el último libro histórico de los 12 es el libro de Esther. Es la historia de la liberación de los judíos por la reina Esther, del complot de Amán y del establecimiento de la fiesta de Purim. Algo que muchos de nosotros sabemos y es la primera de las cosas que aprendemos del libro de Esther, que el nombre de Dios no es mencionado a través de todo el libro, pero sí podemos ver la mano de Dios en la redención, en la protección. Dios siempre es lindo, que a pesar que su nombre no es mencionado a través de todo el libro de Esther, sí podemos ver las huellas de Dios rescatando a su pueblo Israel. La próxima clasificación o capítulo 3 del Antiguo Testamento podríamos llamar los libros poéticos. Los libros poéticos, como muchos sabemos, son 5, de acuerdo a la clasificación clásica o tradicional de la Biblia. El primer libro poético, obviamente, es Job. Job trata del problema de la aflicción, mostrando la maldad de Satanás, la paciencia de Job, la vanidad de la filosofía humana, la necesidad de la sabiduría divina y la liberación final y el sufrimiento. El segundo libro poético es el libro de los Salmos. Así, acertaste correctamente. Es una colección de 150 cánticos espirituales, poemas y oraciones usadas por los judíos y por la iglesia a través de los siglos para adoración y devocionales. El tercer libro de los libros poéticos es Proverbios. Proverbios trata de una colección de máximas y disertaciones sobre sabiduría, templanza, justicia, etc. El cuarto libro de los poéticos es Eclesiastés. Son reflexiones sobre la frivolidad de la vida y nuestros deberes y obligaciones hacia Dios. Finalmente, el quinto libro de la tercera clasificación o tercer capítulo del Antiguo Testamento es el libro de Cantares. Es un poema religioso que simboliza el amor mutuo de Cristo y la Iglesia. Entonces continuamos con la última clasificación o capítulo 4, ¿verdad?, de la clasificación del Antiguo Testamento, que son los libros proféticos. Habíamos dicho que son 5 los libros proféticos, son 17 en general, pero son 5 los profetas mayores y son 12 los profetas menores, haciendo así un total de 17 libros considerados dentro de la clasificación de los libros proféticos. Profetas mayores. Número 1, Isaías. El gran profeta de la redención es un libro rico en profecías mesiánicas, mezclado con maldiciones pronunciadas sobre las naciones pecadoras. El segundo libro de los profetas mayores es Jeremías, el considerado el profeta llorón. Vivió desde los tiempos de Josías hasta la cautividad. Tema principal, la reincidencia y la esclavitud y la restauración de los judíos. El tercer libro de los profetas mayores es considerado también Lamentaciones. Son una serie de clamores de Jeremías lamentando las aflicciones de Israel. Cuarto, Ezequiel. Es un libro de impresionantes metáforas que describe claramente la triste condición del pueblo de Dios y el camino y la exaltación a las glorias futuras. Finalmente, el quinto libro y último de los profetas mayores, dentro de la clasificación de libros proféticos, es el libro de Daniel. Es un libro de biografía personal y visiones apocalípticas acerca de los acontecimientos de la historia secular y sagrada. Los próximos 12 libros son considerados los profetas menores en la perspectiva clásica o tradicional. Recuérdate que no estoy siguiendo el orden del libro, porque estamos estudiando en el módulo, ¿verdad?, de Panorama General de la Biblia. El módulo estamos estudiando de la perspectiva hebrea, porque todos tenemos la clásica y tú tienes ahora en tu libro la hebrea, para que así tengas un conocimiento aún más amplio de poder explicar y clasificar la Biblia de las dos perspectivas o ángulos teológicos que tú en este día puedes considerar. Bueno, seguimos. Los 12 profetas menores, que el primero hace como arribo, Oseas. Fue contemporáneo de Isaías y Miqueas. Pensamiento central es la apostasía de Israel, caracterizada como adulterio espiritual. El libro está lleno de impresionantes metáforas que describen los pecados del pueblo. El segundo libro es Joel. Fue un profeta de Judá. Tema principal es el arrepentimiento nacional y sus bendiciones. El día del Señor, un tiempo de juicios divinos, puede ser transformado en un periodo de bendiciones. Amós, el profeta pastor, fue un reformador valiente que denunciaba el egoísmo y el pecado. El libro contiene una serie de 5 visiones. Siguiente es el libro de Abdías. Tema principal, la condena de Edén, la liberación final de Israel. Es la condena de Edom y la liberación final de Israel.
Siguiente libro, el quinto libro de los profetas menores, de los 12, es Jonás. Es la historia del misionero reacio en quien se le enseñó por medio de una experiencia amarga la lección de la obediencia y la profundidad de la misericordia divina. El siguiente libro, o número 6, sería Miqueas. Es una descripción sombría de la condición moral de Israel y Judá, pero predice el establecimiento de un reino mesiánico en el cual prevalecerá la justicia. El próximo libro es Nahum. Tema principal, la destrucción de Nínive. A Judá se le promete liberación de Asiria. Habacuc, libro número 8 de los profetas menores, que son un total 12, no te olvides. Habacuc fue escrito en el periodo de Babilonia y Caldeo. Los misterios de la providencia. ¿Cómo puede un Dios justo permitir que una nación pecadora oprima a Israel? Noveno libro de los profetas menores, Sofonías, de tono sombrío, lleno de amenazas, pero termina con una visión de la gloria futura de Israel. ¡Wow! Esto está tremendo. Sigue con el libro número 10 de los profetas menores, que es Ageo. Ageo fue colega de Zacarías, reprendió al pueblo por decaer en la construcción del segundo templo, pero prometió la vuelta de la gloria de Dios cuando el edificio estuviera terminado. Zacarías fue contemporáneo de Ageo, ayudó a animar a los judíos a reconstruir el templo, también una serie de 8 visiones, y vio el triunfo final del reino de Dios. Libro final, libro número 12 de los profetas menores, es Malaquías. Es una descripción gráfica que los últimos periodos de la historia del Antiguo Testamento y que muestra la necesidad de reformas ante la venida del Mesías. Muchas veces hemos usado solamente el libro de Malaquías para poder enseñar o animar a las personas la importancia que hay sobre el diezmo y las ofrendas. Cuando las ventanas de los cielos pueden ser abiertas y la bendición de Dios ser derramada hasta que sobreabunde. Pero yo quiero decirle que el libro de Malaquías habla mucho más que solamente la importancia de dar a Dios. Bueno, continuamos ahora con la segunda división de la Biblia, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, la perspectiva hebrea o del módulo que estamos estudiando sobre el panorama general de la Biblia, aquí Universidad para Líderes, es casi igual. Hay 4 divisiones con la única diferencia en el área de las epístolas paulinas. Me explico. La primera división del Nuevo Testamento serían los evangelios, el libro histórico, y la tercera división del Nuevo Testamento, de acuerdo al módulo, es las epístolas paulinas y el libro de Hebreo. Luego la cuarta es epístolas universales. Y la quinta sería la literatura apocalíptica o la profética. Cuando vamos a ver desde el punto de vista clásico o tradicional, dividimos el Nuevo Testamento, ¿verdad? También en la misma forma, con la excepción que el libro de Hebreos es considerado dentro de las epístolas universales. Recuérdate que habíamos dicho anteriormente que estamos estudiando las dos perspectivas, la perspectiva de la Biblia, el orden hebreo y el orden clásico o tradicional. Entremos entonces al Nuevo Testamento. Tenemos 5 divisiones. La primera, podemos decir que es los evangelios, que son 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego el libro histórico, que es el libro de los Hechos. Luego tenemos, ¿verdad?, las epístolas paulinas o las cartas, que son solamente 13, que se ha considerado como las epístolas de Pablo o las epístolas paulinas. Y la otra sección son las cartas universales o las epístolas generales, que también son 8. Y finalmente el libro profético, que es, o el libro de la profecía, que es el libro de Apocalipsis. Bueno, hagamos una sinopsis o un resumen de cada libro para poder así en este día culminar con este resumen de este hermoso estudio a través de la Biblia. Libros de los Evangelios son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, autor, uno de los 12 discípulos, de estilo narrativo especialmente adaptado a los judíos, muestra que Jesús era el rey y Mesías de las profecías hebreas. Marcos es un registro pintoresco y breve que resalta el poder sobrenatural de Cristo sobre la naturaleza, las enfermedades y los demonios. Todo este poder divino se ejercitó en beneficio del hombre. Tercer evangelio, libro de Lucas. Es la biografía más completa de Jesús. Lo muestra como el Hijo del Hombre lleno de compasión por los pecadores y los pobres. Finalmente, el cuarto y último libro considerado de los evangelios es Juan, el discípulo amado. La narración revela a Jesús como el Hijo de Dios y registra sus más profundas enseñanzas. 2 palabras, fe y vida eterna, resaltan a través del libro.
La segunda parte o capítulo del Nuevo Testamento sería el libro histórico, que solamente en esta parte es considerado uno, que es el libro de los Hechos o Hechos de los Apóstoles. Muchos de nosotros que hemos leído el libro de los Hechos debería haber sido llamado Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo vemos trabajando desde el comienzo hasta el fin, utilizando diferentes hombres y mujeres a través de todo este libro hermoso, que es un libro histórico llamado el libro de los Hechos. Dice, es una continuación del Evangelio de Lucas, tema principal, el origen y crecimiento de la iglesia primitiva, desde la ascensión de Cristo hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. A través de los tiempos hemos visto que muchas iglesias han querido usar el modelo neotestamentario para poder administrar o supervisar o atender a los santos del tiempo que estamos viviendo. Pero notemos que la iglesia primitiva, como la misma dice primitiva, no tenía nada en primitiva, sino era el comienzo, era la iglesia bebé que estaba creciendo. Estaba una iglesia confrontando un sinnúmero de desafíos. Primeramente, en el primer discurso de Pedro, después de 120 haber esperado el bautizo del Espíritu Santo, vemos que el primer discurso arroja 3,000 almas, ¿verdad? Y en fin, no había mucho liderazgo, no había pastores, no había hombres y mujeres preparadas para poder dirigir la obra del Señor. Entonces, ciertos modelos que vamos a ver en el libro de Hechos sirvieron para el tiempo que se estaba la iglesia emergiendo. Y hay muchos, ¿verdad?, modelos que podemos todavía utilizar. Pero cuando leamos este libro de los Hechos, leamos de un punto de vista histórico para ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. La tercera división del Nuevo Testamento o capítulo, podemos llamarle, son las epístolas, ¿verdad? La primera parte de las epístolas son las epístolas o las cartas paulinas, que como dije anteriormente son 13. La primera, el libro de Romanos, o la primera carta de Romanos, dirigida a los cristianos en Roma. Es una magistral exposición de la necesidad y de la naturaleza del plan de salvación. Y la segunda parte de este libro habla son gran parte exhortaciones acerca de los deberes espirituales, sociales y cívicos. Luego entramos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, dirigida a la iglesia de Corinto, temas principales, la limpieza de la iglesia de diversos males, junto con instrucciones doctrinales. Segunda de Corintios, eso habla de las características de un ministerio apostólico y la vindicación del gran ministerio apostólico de nuestro amigo y hermano que escribió la mayor parte de esas epístolas, el apóstol Pablo. Luego va el libro de Gálatas, cuarto libro de las epístolas paulinas. Gálatas es dirigido a la iglesia de Galacia. Temas principales, una defensa de la autoridad apostólica de Pablo y de la doctrina de la justificación por la fe, con advertencias contra los falsos maestros y contra la vuelta del judaísmo. Luego Efesios, escrita a la iglesia de Éfeso en una exposición del glorioso plan de salvación, hace énfasis especial en el hecho de que han sido rotas todas las barreras entre los judíos y los gentiles. Luego vamos al sexto libro de las epístolas paulinas, Filipenses. Es una carta de amor a la iglesia de Filipos. Revela la devoción intensa del apóstol hacia Cristo, su experiencia gozosa en la prisión y su interés profundo en que la iglesia esté firme en la sana doctrina. Luego el séptimo libro de las epístolas paulinas es el libro de Colosenses, escrita a la iglesia de Colosas. Tema principal, la gloria trascendente de Cristo como cabeza de la iglesia, llamando al abandono de todas las filosofías mundanas y del pecado. El octavo y noveno libro de las epístolas paulinas viene a ser Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses relata un escrito hacia la iglesia de Tesalónica. Está compuesta de recomendaciones apostólicas, reminencias, consejos, exhortaciones, hace énfasis especial en la esperanza consoladora de la futura venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses es una continuación de la primera epístola, escrita para dar a luz a la iglesia acerca de la doctrina de la segunda venida de Cristo y para alertar a los creyentes acerca de disturbios y de desórdenes sociales. Luego vamos a la 10ª y 11ª epístola paulina, primera y segunda de Timoteo. Primera de Timoteo, consejos a un pastor joven acerca de su conducta y de su trabajo ministerial. Segunda de Timoteo, fue la última carta de Pablo escrita poco antes de su muerte para dar instrucciones y consejos a su verdadero hijo en la fe. Próximo libro dentro de las epístolas paulinas, Tito.
Es una carta apostólica donde los consejos, ¿verdad?, y exhortaciones se le da a un amigo de confianza, quien era evangelista en un campo muy difícil. Hace énfasis especial en la doctrina de las buenas obras. Finalmente, dentro de la tradición o la perspectiva clásica de estudiar la Biblia, el libro número 13 de las epístolas paulinas, dejamos a Filemón. Es una carta privada escrita a Filemón pidiéndole que reciba y perdone a Onésimo, un esclavo fugado. Vamos a la cuarta división del Nuevo Testamento, que es las cartas generales o lo que sea también considerado como epístolas universales, que son 8. La primera, el libro de Hebreos, el cual todavía se dice que el autor es desconocido. Por la línea y las características del mismo contenido del libro de Hebreos, se dice que pudo haber sido Pablo. No obstante, lo dejamos, ¿verdad?, solamente al misterio a Dios. Bueno, el libro Hebreos, ¿verdad?, el tema principal habla de la gloria transcendiente de Cristo y las bendiciones de la nueva dispensación comparadas a la del Antiguo Testamento. Segundo libro de las epístolas universales o generales es Santiago. Posiblemente Jacobo, el hermano del Señor, es el autor, dirigida a los convertidos judíos de la dispersión. Tema principal, la fe práctica manifestada en buenas obras en contraste con la simple profesión de fe. Luego seguimos a Primera de Pedro. Es una carta de ánimo escrita por el apóstol Pedro a los santos dispersos por todo Asia Menor. El tema primordial es el privilegio de los creyentes a seguir el ejemplo de Cristo, a tener victoria en medio de las pruebas y a vivir vidas santas en un mundo de impiedad. Seguimos en el Nuevo Testamento dividiendo la misma. Segunda de Pedro. En gran parte es una advertencia contra los falsos maestros y burladores. Primera de Juan. Es un profundo mensaje espiritual dirigido por el apóstol Juan a las diversas clases de creyentes en la iglesia. Pone gran énfasis en el privilegio del creyente en cuanto al conocimiento espiritual y al deber del compañerismo y al amor fraternal. Segunda de Juan. Es un breve mensaje de Juan acerca de la verdad divina y del error mundano, dirigido a la señora elegida y a sus hijos. Hace una advertencia contra la herejía y los falsos maestros. Tercera de Juan. Es una carta apostólica de recomendación escrita a Gallo que contiene semblantes de la personalidad de ciertos miembros de la iglesia. Judas, libro último de las epístolas universales o generales. Autor posiblemente el hermano de Jacobo. Temas principales, ejemplos históricos de la apostasía y juicios divinos sobre los pecadores, con advertencias contra los maestros inmorales. Finalmente, y la última división que podemos considerar es libros proféticos, o uno, el libro de la profecía, que es el libro de Apocalipsis. Autor, el apóstol Juan. Temas importantes es principalmente una serie de visiones apocalípticas acerca de los acontecimientos en la historia religiosa. Se describe un gran conflicto moral entre los poderes divinos y satánicos, terminando, como siempre, con la victoria del Cordero. El libro de Apocalipsis es un libro muy interesante porque nos lleva, ¿verdad?, a reflexionar de la vida del más allá. El libro de Apocalipsis es un libro que muchas veces ha sido mal entendido. Hay diferentes perspectivas en el área del milenio, en el área de la gran tribulación. Están aquellos que dicen, ¿verdad?, que se van antes de la tribulación, en lo que se llama el rapto. Hay aquellos que dicen que van a estar aquí durante la gran tribulación, pero se van a medias. Y hay otro grupo que dice que se van después de haber sufrido toda la gran tribulación, y así también sobre el milenio, los premilenianistas, los milenianistas y los postmilenianistas. Y hay que estudiar este libro, y aunque aquí en Panorama General de la Biblia solamente vamos a hacer una vislumbre del mismo, yo creo que como un buen discípulo de Jesucristo, a medida que vas estudiando vas a poder entender los diferentes significados y aplicaciones que tiene. Una de las cosas que debe animar, ¿verdad?, a la iglesia, el evangelismo, es de saber que hay un libro que nunca ha dejado de estar grabando o de estar siendo escrito. Hoy en día conocemos muchas clases de grabaciones. Me acuerdo cuando yo era un adolescente y tenía 15 años y mi padre de crianza me hacía manejar su camioneta para enseñarme a manejar. Me acuerdo que él ponía música en un aparato que parece como un cassette, pero le llamaba un 8-track. Lleva 8-track porque era de 8 cánticos, solamente cabían 8 canciones dentro de esta caja, que usualmente cuando la ponías, la mitad de la misma quedaba fuera. Era tan grande que solamente la mitad entraba y la mitad quedaba fuera.
Y se grababa solamente 8 canciones. Luego vino la tecnología de los cassettes. Los cassettes comenzaron a grabar originalmente 15 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Yo tuve hasta 120 minutos de un lado solamente. Y pues después, pues obviamente estaban los rear-to-rears, que también se utilizaba para grabación de horas. Y por ahí, hasta este momento, un MP3, que puedes tener hasta 8 gigabytes o gigabytes de contenido. Podemos poner hasta 10,000 cánticos en un aparato del tamaño de un dedo. Así. Yo tengo uno del tamaño de la mitad de mi dedo y podemos poner las canciones o mensajes y sermones que tú puedes. ¿Qué digo con todo esto? Que a través de toda la tecnología siempre ha habido la forma de grabar para volver a recordar lo que ha sido grabado. Y asimismo en el libro de Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que hay una grabadora que se ha comenzado, que pusieron record o a grabar en el momento que Dios estableció a Adán y a Eva en esta tierra. Se llama el libro de la vida, el libro de las historias, que en un tiempo final será abierto. Y el libro de Apocalipsis nos debe animar a cada uno de nosotros, los discípulos de Jesús, a saber que en ese libro que está siendo grabado y escrito de las historias y todas las acciones de las personas van a volver a ser abiertos. Y muchos van a, como dice el libro, ¿verdad?, de Daniel, en el último capítulo, dice que muchos se levantarán a juicio o a vergüenza perpetua, mientras que otros se levantarán a la vida eterna. Y aunque los dos tienen vida eterna, uno es de sufrimiento y otro es de gozo y alegría. Entonces, si nosotros como cristianos leemos el libro de Apocalipsis y nos entendemos que hay una vida más allá, debemos de ponernos las pilas, como dicen, y comenzar a evangelizar, comenzar a hacer lo mejor posible de alcanzar que muchos no terminen en el sueño y despertarse para condenación eterna. No solamente eso nos lleva a pensar, ¿verdad?, de evangelismo, sino también nos lleva a tener una paz, y no solamente paz, sino tener esperanza. Muchas veces nosotros los cristianos nos preocupamos porque vemos cómo progresa el impío, como el impío tiene su casa grande, tiene sus carros grandes, tienen su dinero en el banco, tienen aviones, tienen un montón de cosas, y dijimos nosotros, ¿verdad?, no tenemos mucho. Pero yo quiero decirle algo, que esta vida a la cual estamos viviendo en esta tierra no es la vida que Dios escogió para nosotros. Nosotros solamente estamos en un peregrinaje. Y eso es lo que el libro de Apocalipsis nos da a conocer, que la vida que Dios tiene para nosotros es después de esta vida terrenal, que es la vida eterna. Nos habla de la Gran Jerusalén, nos habla de las descripciones de una ciudad, nos habla de la descripción del tipo de piso, del tipo del mar que vamos a tener. Nos habla acerca del estilo de vida, donde no hay necesidad ya de sufrir, donde ya no habrá dolor, donde no habrá enfermedad. Bueno, en fin, yo te animo en este día a leer no solamente panorama general de la Biblia, sino que este panorama general de la Biblia despierta en ti el hambre de estudiar la Biblia, de tú hacer un compromiso y una meta de leer la Biblia completa, todo el tiempo que puedas. Obviamente, organízate en tu tiempo y en tu pensamiento, pero vas a ver las riquezas que vamos a encontrar en la Biblia. Muchas veces cuando leamos la Biblia, no solamente es por la perspectiva de aprender historia, sino también va a haber de un ángulo donde Dios va a hablar a tu vida, a tu necesidad, a la condición en la cual tú te encuentres, en la forma que estás tú reaccionando. Va a haber ocasiones donde Dios te va a enseñar cosas que tú dices, bueno, no entiendo por qué recibí, por qué leí esto. Y es que en el transcurso de tu día, o quizás semana o mes, vas a darte cuenta que lo que tú leíste, lo que tú aprendiste, que tú creíste que no tenía ninguna aplicación a tu vida personal, Dios la va a utilizar para que tú seas de bendición a otro. A final de cuentas, panorama general de la Biblia, uno de los primeros libros de liderazgo avanzado aquí en Universidad para Líderes, es el primer libro, es el bocadito, es el levantapetito, el que despierta dentro de ti el hambre por estudiar la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros o con mi persona en este día. Tu amigo Alberto Guerrero, rector nacional de Universidad para Líderes, agradece el tiempo que has tomado para poder juntos dar una vislumbre de la Santa Divina Palabra con el libro Panorama General de la Biblia, aquí en Universidad para Líderes. Hasta luego.